viendo o con indiferencia o con preocupación, pero no con la debida profundidad. Esa es mi apreciación y lamentablemente en el Ecuador no sucede lo mismo. Terminada la etapa negativa y ganada para quienes sí ganaron del correísmo, se abrió una esperanza. La consulta popular que fue convocada por el actual presidente Moreno se llevó a cabo exactamente hace un año en el país, permitió que gracias a la decisión del pueblo que se expresó en las urnas del 4 de febrero del año pasado, se desmontara, esa fue la intención de la consulta, y se ha venido a desmontar a toda la maquinaria que perversamente elaboró el correísmo durante sus 10 años para perennizarse en el poder y para impedir que la justicia llegue a quienes debe llegar. Esa fue la esperanza del pueblo. Se cambió entonces, ¿qué? El Consejo de Participación Ciudadana para ser reemplazado por uno de transición, con la observación que hay que hacer que este organismo durante el correísmo no cumplió la función que debía haber cumplido, por razones que son ahora explicables. Lamentablemente, el Ecuador contempla el espectáculo nada promisorio de constituciones que tienen mandamientos, disposiciones que son aceptables, que son buenas, pero que en la práctica, en cambio, poco o nada se convierten en realidad. Eso pasó con este Consejo de Participación Ciudadana, que no fue de participación, ni fue de la lucha contra la corrupción, que es uno de los objetivos que tiene este organismo. Por el contrario, ese Consejo de Participación, que ya inexistente, se puso al servicio del gobierno de entonces. Se pasa de un Consejo de Participación Ciudadana al transitorio, integrado por personas y presidido por el doctor Trujillo, que ha cumplido una tarea muy buena en el país. Ha permitido nombrar nuevos miembros de la Corte Constitucional, nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, nuevos miembros de la Comisión, del Consejo Nacional Electoral, y ahora pues está convocando una elección para que se designen a los nuevos miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social definitivos. Ahí falta el fiscal. ¿Ah? Falta el fiscal. Claro, eso iba a anotar más adelante. ¿Qué pasa en este panorama? Que la gente confiaba, y sí debe seguir confiando, en que tiene que haber un cambio de verdad. Pero está presentándose el espectáculo que angustia a la ciudadanía de ver cómo quienes actualmente forman parte, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, públicamente y con datos fidedignos, y son personas que merecen crédito, el arquitecto Pita y el señor Verde Soto, son personas de absoluta honestidad y creo yo de imparcialidad política, hasta donde se puede hablar, pero manifiestan ellos en sus exposiciones públicas las diferencias profundas que existen en este organismo de control electoral. Si algo fracasó, falló en la vez anterior en el gobierno de Correa, fue el Consejo Nacional Electoral, por la serie de aspectos que conocemos y que sería demasiado cansada para la opinión pública tratar de recordar ahora estos acontecimientos. Pero estás presentándose la figura grave de que, habiendo, como se dice, que hay una escisión, que es normal que haya una división de opiniones en un cuerpo colegiado, nadie va a pensar siempre 100% igual que los demás. La división de opiniones, la escisión de criterios es fundamental para una verdadera democracia y para la marcha correcta de un organismo colegiado. Pero del disentimiento de ideas a lo que se viene mencionando, que existe la predisposición por parte de determinados grupos políticos de meter la mano en el Consejo Electoral para hacer algo que no quisiera que pase en el país, un manoseo electoral durante el proceso electoral y antes de él, esto sí que tiene sumamente preocupado a la ciudadanía. El Ecuador confía en que esto se supere, en que esto no pase de ser una simple apreciación y que haya la reflexión profunda por parte de quienes integran este organismo para que recojan sus pasos y hagan las cosas conforme quiere el Ecuador que las haga. Ayer he oído a la señorita presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, la señorita que usted menciona, que públicamente anota también que ella no va a ser parte de un arreglo en donde le están queriendo imponer
no dijo quiénes, y se reservó decir quiénes, le quieren imponer que firme ciertos contratos de carácter publicitario, entiendo, encaminados al proceso electoral. Eso no debe pasar. Y si ella sabe quiénes son, debe decirlo. Obvio. Porque no es correcto que diga que yo no hago nada, pero no digo quién me dijo o quién quiere que o haga. habla o calla, una de calla. dos. Así es. Y eso es lo que pasa en este país. Creemos que cumplimos la función diciendo yo no voy a hacer lo que me quieren que haga, pero no denuncia quiénes son los que le impulsan a hacer tal cosa. Eso le faltó a la presidenta, para mi modesto modo de pensar, decir yo no voy a hacer esto que me pide fulano y sutano o perencejo. No, voy a actuar como debe ser. Así es como debe manejarse el problema electoral. Sobre todo porque faltan como 40 días para las elecciones y no queremos un organismo electoral que se responsabiliza del proceso, ¿verdad? Maniatado por un lado o enredado por otro con la cantidad de controversias y de acusaciones mutuas de los concejales, de los vocales. Entonces hay que definir una situación. Y junto con esto también habría que aprovechar para indicar lo siguiente, que es una campaña sumamente sui generis. Primera vez en el país que hay como 200.000 candidatos. No, 80.000. Bueno, ¿Tiene alguna? Sí, hiperbólico en eso. Sí. 80.000, ya, 80.000. Teresa, sí, a propósito precisamente de las divergencias que hay en el CNE, el Partido Social Cristiano envió ayer una comunicación al país en la que dice el señor Enrique Pita, miembro del Consejo Nacional Electoral en representación de la organización política CREO, ha hecho declaraciones que no tienen ningún fundamento, no tienen fundamento de ninguna naturaleza sobre una supuesta hegemonía en el Consejo Nacional Electoral. El Partido Social Cristiano tiene un solo consejero, quien es una persona totalmente técnica y capaz, además con suficiente experiencia en el ámbito informático electoral, razón por la cual su puntaje de méritos fue mucho más alto que el del señor Pita. El consejero Pita dice sufrir de marginación, sin embargo recordemos que él es nada más y nada menos que el vicepresidente del organismo y que fue mocionado para el cargo por el consejero José Cabrera, dado el ejemplo de apertura democrática. Por lo tanto, ¿de qué marginación se habla si ha sido desde el inicio parte de la mayoría? Existe una mayoría cuando las personas coinciden en criterios, pues eso es la democracia. ¿Por qué nadie cuestionó a los vocales cuando votaron por él para vicepresidente del CNE y fue electo en mayoría? No se pueden politizar las acciones del CNE haciendo proselitismo partidista en dicho organismo, firma el Partido Social Cristiano del Ecuador. Es una aclaración oportuna, pero da margen de todas maneras que haya la duda en la ciudadanía, porque no es correcto que en este momento tan difícil de un proceso electoral que se avecina, faltan pocos días, estén produciéndose estos hechos. Ojalá reine y vuelva a prevalecer la verdad y la realidad y el deseo profundo de hacer país, que eso nos falta, me creo, Alcides. Así es. En el Ecuador no tenemos el concepto claro de qué vamos a hacer cuando llegamos a una función pública. Mientras somos candidatos o nos proponen los nombres y aspiraciones tenemos, ofrecemos morir por la patria, sacrificarnos por la patria, entregar la última gota de sangre por la patria, hacer todo por el pueblo, etcétera. Pero cuando se llega a esa función, se dejan atrás estas propuestas o promesas y se actúa o en función personal, que es muy grave, o al servicio de intereses partidistas, que también es muy grave. Ahí tenemos ejemplos muy cercanos como Venezuela, por ejemplo, en donde por haber habido una escisión de los partidos, Chávez ganó el poder y ahora vean las consecuencias que está padeciendo este pueblo. Tenemos necesidad histórica de reflexionar profundamente y ese debe ser el objetivo de los políticos para posponer no ideologías, no aspiraciones partidistas, pero para poner por encima de ellas el porvenir del país. Y eso se hace solamente mediante una verdadera mancomunidad de criterios y de aspiraciones, posponiendo ambiciones pequeñas y poniendo por delante las grandes aspiraciones populares. En este momento, decía Alcides, sí, hay 80.000, me dice, ¿no? 82.000 candidatos. En todo el país. En todo el país. Lamentablemente el sistema electoral, que no es producto de este Consejo Electoral, sino del sistema, permite esta cosa tremenda, que cualquier ciudadano que tiene derecho a aspirar a una dignidad popular, pero yo no creo que tenga
aspiración para ser representante popular solamente quien dice ser una gran persona. Todos somos grandes personas para nosotros mismos. El objetivo de la política en el mundo es el de poner al servicio de la política a hombres o mujeres con experiencia, personas que hayan hecho algo por el bien común, personas que hayan estado vinculadas con la gestión pública, que puedan ofrecerle al electorado: yo hice esto, porque decirle al país de lengua para afuera yo voy a hacer, o yo quiero ser porque soy guapo, eso no cae bien en una democracia. Eso debilita la democracia. Permite que personas que son muy conocidas en su casa a la hora del almuerzo, como acostumbro decir, se lancen a ser candidatos de elección popular. ¿Por qué? Para mí, como primer argumento, porque como reciben una parte del dinero que destina el Estado para la campaña electoral, esos candidatos algún valor reciben y lo manejan bien o mal, pero lo reciben. Pierden, porque pierden de los 80.000, se quedan 79.999 perdedores. Esos se van a su casa y no vuelven a sonar más. Y la gente que creyó en ellos y la gente que votó pensando que podían ser ellos, se queda nuevamente huérfana, no sabe qué hacer. Y ese es otro gran desconcierto. La proliferación de partidos, la proliferación de movimientos políticos resquebraja la democracia. No es verdad que mientras más candidatos hayan y mientras más partidos existan y mientras más movimientos se creen, se robustece la democracia. No, la práctica política mundial nos dice que eso no es así. Y eso habría también que reformarse para que haya una ley de partidos que establezca condiciones para las cuales pueda pensarse en la organización de un verdadero o de verdaderos partidos, con ideología, cualquiera que ésta sea, con dirigentes de carácter nacional. Aquí tenemos dirigentes locales, parroquiales, suburbanos, y con un movimiento de carácter nacional. Aquí tenemos movimientos parroquiales también. Entonces, esta proliferación, repito, es la que tiene resquebrajada la democracia. Y lamentablemente nadie se preocupa por dar el primer paso en ir hacia la formulación de una ley, como quiera que se llame, encaminada al robustecimiento de la democracia sobre la base de partidos o de movimientos políticos que no tengan sino estas tres cualidades: una ideología, una dirigencia nacional y una base de carácter nacional. Ahí se puede pensar en algo mejor de lo que estamos pensando en este momento. Las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos. Este es el programa de análisis y opinión sin amarres del sistema de emisoras Atalaya. Estamos dialogando con nuestro panelista de los viernes, el doctor Byron López Castillo. Le quisiera plantear, doctor, otro tema que está preocupando a toda la colectividad y a quienes estamos inmersos en el padrón electoral. El tema de la elección de los nuevos consejeros o vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primero, hay poquísima información sobre esta nueva modalidad de votación. No estamos hablando de candidatos de partidos, estamos hablando de personas que quieren optar por participar y ser integrantes 7 en total de este nuevo y novedoso entidad. Por un lado, la falta de información. Por otro lado, que la gente no conoce a los candidatos. Por otro lado, que no está todavía definido bien por parte de la gente. Inclusive yo les podía escuchar cómo es que vamos a votar. Nos van a presentar cuántas papeletas. En cada papeleta podemos rayar 1, podemos rayar 2, podemos rayar 3. ¿Qué pasa si rayamos 4? Entonces, en 40 y pico de días que todavía faltan para el 24 de marzo, ¿podremos nosotros, ecuatorianos, conocer un poquito más de nuestra responsabilidad de lo que debemos hacer el 24 de marzo frente a las urnas para elegir a estos 7 miembros de este Consejo de Participación Ciudadana? ¿O usted cree que no va a ser posible, doctor? Un tema muy importante que usted anota. Dije hace un momento que hay centenares o miles de candidatos que son conocidos en su casa a la hora del almuerzo. Esa es una verdad.
Usted revise provincia por provincia, cantón por cantón, y se encuentra con gente que no saben quiénes son, ni los propios habitantes de esos sectores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente va a votar porque tiene que votar, movida por un aspecto A, B o C. Yo ofrezco el oro y el moro, voten por mí. Yo ofrezco lo de acá, voten por mí. La misma política. Estamos viendo cómo en los spots publicitarios se presentan quienes aspiran, en el caso concreto del consejero de Participación Ciudadana, con la cara, la foto y nada más. Esto no debe ser así. Este es un organismo que se creó con una intención de que sea la ciudadanía la que participe. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es una cosa creada por el Ecuador. Hay en otras partes, mal copiado, pero copiado acá. Pero ¿dónde está la verdadera participación ciudadana? Es como el caso, por ejemplo, de los municipios que crearon la silla vacía. Novelerías. Silla vacía. Hay una silla debe haber en cada consejo cantonal. ¿Para qué? Una cosa insulsa, novelera, que no produce ningún beneficio a la colectividad. En el caso que usted está notando con mucha claridad, se está presentando la figura que la gente, el momento de votar, porque en 40 días que faltan, no va a ser posible que los millones de ecuatorianos que votemos estemos bien empapados de qué es lo que vamos a hacer. Se llega a la elección, va a ser una verdadera, ahora sí, sábana, con montones de listas, y con este caso concretamente Participación Ciudadana, en donde hay que votar unipersonalmente. Son 7 ciudadanos, 3 hombres, 3 mujeres y uno que representa, pueblos y nacionalidades. Pueblos y nacionalidades. Pueblos y nacionalidades. ¿Qué conocemos nosotros de eso? A nadie. ¿Quiénes son? Usted lo escucha decir que no sabe para qué van a llegar. Todos ofrecen lo mismo, luchar contra la corrupción. Vamos a hacer contra la corrupción. Eso no está bien. Este es un organismo que fue creado con el objetivo de que sea la ciudadanía la que participe, pero de forma mejor, no como está queriendo hacer. Ahora, doctor, precisamente sobre eso hay todavía algunas teorías, todavía se está viendo cuál es el futuro del Consejo de Participación. Hay quienes, las elecciones nos apuntarían que se mantenga igual, hay quienes también están diciendo que debe desaparecer y otras personas están incluso motivando una nueva consulta popular para quitarle atribuciones, quitarle lo de la designación de autoridades y también quitarle las competencias de lucha contra la corrupción, porque también es cierto, la Fiscalía, la Contraloría y ahora hay una nueva Secretaría en torno a este tema y se habla de duplicidad de funciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que se está en camino la posibilidad de una desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, dicha por el propio presidente doctor Trujillo. Resulta una cosa contradictoria, que se vaya a elegir para quienes mañana o pasado a lo mejor ya no serán. Es otra contradicción la que existe. Yo creo que la forma en que está organizado el Consejo de Participación Ciudadana no debería ser como está. Que se quede para una lucha contra la corrupción efectiva. Que las designaciones que haga de los miembros de las siguientes organizaciones judiciales, fiscales, tengan otra orientación. Podría ser la Asamblea o el Congreso Nacional, pero habría que analizar bien para que no se caiga en la política inveterada de la marra electoral para elegir un fiscal sobre la base de las alianzas móviles. Eso habría que analizarse bien. Lo que decían es que la Asamblea haga el concurso de méritos de oposición, tal como lo estaba realizando. Sí, pero ahora estamos frente al dilema. Vamos a una elección de algo que a lo mejor va a desaparecer. Si desaparece, ¿para qué elegimos? Y los que están nombrados no pueden dejar de ser porque ya fueron elegidos y la ley no tiene efecto retroactivo. De tal manera que si en este momento salen elegidos 7 y pasado mañana se dice que el Consejo Nacional de Participación no exista, estos ya fueron elegidos en un momento en que estaba vigente el Consejo y por lo tanto tendrán que seguir largo, aunque ya se dice que no sirve para nada. El tema que usted mencionó antes también es importante aclarar en este poco espacio que tenemos. El Ecuador también confía en que se regrese a una verdadera justicia independiente. Está cansándose el país de designaciones y nombramientos de comisiones contra la corrupción a cada rato. En este momento acaba de nombrarse una Secretaría de Lucha contra la Corrupción, un nuevo organismo burocrático. Tiene que contar con personal, con asesores, etcétera. Más creación de burocracia
más gastos para el Estado en el momento que se dice que la economía anda mal. Y lo de fondo, ya tuvimos una comisión de lucha contra la corrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción, integrada por ciudadanos que fueron hasta enjuiciados por haber denunciado los semejantes atracos que se cometieron. Y ahora volvemos a lo mismo. Yo creo que esa no es la solución. La solución está en lo que usted anotó hace un momento y que yo remarco. En la designación de verdaderos funcionarios del Poder Judicial y de la Fiscalía y Fiscalías, que son ellos los que tienen que luchar a brazos partidos contra la corrupción. ¿Acaso no estamos viendo cómo en la Fiscalía existen ya innumerables denuncias presentadas por periodistas y por ciudadanos con base documentada de la serie de atracos que se cometieron y no pasa nada? Luego del juicio del señor Glass, que fue sentenciado por acción ilícita, debió haberse abierto ya una serie de investigaciones por delitos de peculado, de asociación ilícita, ya está, de enriquecimiento ilícito, de testaferrismo, de peculado, de concusión, y no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque quienes están ahí todavía dicen que son interinos los fiscales y ministros fiscales, y lógicamente no quieren mojar el poncho a sabiendas de que podría mañana ya dejar de ser. Lo que pasó con el doctor Pérez, que aceptó la fiscalía, se fue a la China, firmó un convenio con los chinos para luchar contra la corrupción, y cuando llega al Ecuador, que debió haber seguido en la lucha contra la corrupción, se acordó que sus hijos estudian en Ibarra y tenía que irse a su casa a cuidar a sus hijos, y renunció a la Fiscalía del Estado. ¿Por qué? Porque haber recibido amenazas, haber recibido quién sabe qué cosas en contra de su dignidad personal y familiar, que lo obligaron a retirarse. Entonces, quienes vayan con aspiraciones de llegar a estas altas funciones de administración de justicia y de investigación, que es del fiscal y los jueces, que son el fiscal y el jueces, tienen que entender que van a jugarse la vida, sea hombre o mujer. No es problema de pantalones o de falda, es cuestión de capacidad, de responsabilidad, de seriedad, de experiencia, y tener un convencimiento firme que al llegar a esa función tan alta no va a ser para tapar, sino para destapar y para llegar a sanciones a quienes cometieron los atracos que cometieron. Porque si aquí a corto tiempo vemos que los nuevos designados nada hacen o demoran y dilatan, el pueblo ecuatoriano va a tener que darse cuenta que nuevamente está embarcado en el carrusel en que le embarcó la década ganada. Doctor, apelo a su sabiduría legal. Yo no soy sabio. Bueno, algunos candidatos a ocupar las funciones de vocal del Consejo de Participación Ciudadana están a manera de propaganda o de campaña electoral diciendo que si ellos ganan una vocalía, irían al Consejo de Participación Ciudadana a proponer que se anule todo lo actuado por el Consejo Transitorio, ¿verdad? Y que de ahí en adelante pues sería una especie de borra y va de nuevo, con las implicaciones que significa esto por el hecho de que el Consejo Transitorio, como habíamos comentado al principio, haya designado algunas autoridades, algunas entidades, como la Corte Constitucional, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura, etcétera. Ellos están... ¿Esa es una oferta de campaña seria o simple y llanamente es una demagogia más? Ese es el último punto del tema que traía yo en el tintero para conversar aquí. Sería una barbaridad que eso suceda. Y es una estupidez, perdónenme la expresión, lo que están diciendo estos caballeros o damas. Estos organismos de transición fueron creados por voluntad popular, con el objeto de desbaratar todo el andamiaje creado por el correísmo. Y entonces, si ahora van con la idea de sostener que lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana no vale, porque le sale del alma decir que no vale, y que hay que borrar de nuevo para regresar a lo anterior, sería otra época más mal gastada del pueblo ecuatoriano y una nueva desilusión. Nosotros, los hombres que creemos en la democracia, en la libertad, en el derecho, en la justicia, siempre sostenemos la tesis de que es indispensable mirar siempre hacia adelante y no hacia atrás. Alguna vez dije aquí una frase de Einstein: el que vive pensando en el pasado
es un borracho que da vueltas alrededor de un poste, así dijo Einstein. Y a nosotros nos encanta vivir del pasado. No ponemos la mirada en el país al año 2040 o 2050 para pensar qué hacer. Porque si esto llegara a suceder, mi querido Alcides y distinguidos oyentes, sería una cosa nefasta para la vida del país. Se desbarataría todo lo que hizo el Consejo de Participación, quedaría en cero. ¿Y volveríamos a qué? A lo que hizo el correísmo, por el cual se creó este Consejo. Y entonces estaríamos embarcados en un carrusel permanente del que no sé a dónde podríamos ir a parar. Por lo tanto, yo sí les pediría a estos señores candidatos que se muerdan la lengua y no digan esto que andan diciendo tan suelto de huesos, porque no es tan simple ir a desbaratar algo que el pueblo dispuso que se haga en la consulta. Y por último, si lo quieren hacer, que lo hagan a través de consulta popular, pues no es por decisión. Pero no porque ellos quieren ahora, por su propia iniciativa. Claro. Pues. ¿Eso qué pone en evidencia? La poca calidad ética, la poca calidad jurídica y la poca calidad de responsabilidad que tienen esos presuntos candidatos, que ojalá no lleguen así a sus dignidades porque están diciendo lo que van a hacer. Muy